Espero que esto sea, estas pocas semanas que tuvimos, estas 15 semanas, sean la muestra de todo un trabajo mucho más profundo el año que viene, con muchísimas más especialidades, con muchísimos más colegas dando clases de primer nivel como hemos tenido en estas 15 clases. Yo estoy muy contento, espero que ustedes estén contentos también. Vamos a dejarnos esta clase en manos de la doctora Sol Pardo. Sol Pardo es una cirujana general muy reconocida en nuestro medio, formada en Catamarca, trabaja en Catamarca, hizo el interior profundo, se vino para la capital, trabaja en la capital y en el interior. Es un ejemplo de lo que todos tenemos que hacer, poner el pecho para que esto salga adelante. Sol, cuando quieras empezar a compartir y empezar a dar tu clase, y gracias por estar. Hazlo en forma de presentación, Sol, que es la copita que está abajo, para que sea pantalla completa. Y es que se me abrió el mail, ya lo busco del escritorio. Dale, hazlo tranquilo. Tengo que salir y volver a entrar porque no puedo de acá encontrarlo. Vos no salgas del Zoom, de última minimizalo y haz lo que tengas que hacer en tu computadora, Sol. Bien. Si vos te salís, vos sos la anfitriona, no podés salir. No te sale. Claro, cuando aprieto no me sale el escritorio para compartir el PowerPoint. Se me abre el mail donde no lo puedo ponerle en la presentación. ¿Por qué no minimizás el explorador donde tenés el Zoom y ahí vas a tener tu escritorio? ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, ahí va. Bien. Ahora anda la copita. Bien. Así tenés pantalla completa. ¿Ahí se ve? No, se sigue viendo el PowerPoint abierto, no la pantalla, no la presentación. En mi computadora se ve la presentación. Qué raro. Qué raro. Volví al escritorio, cerralo y volver a abrir, Sol. Así se ve bien. Bueno.
¿Ahí se ve? No, ahí no se ve nada eso. Ahí nos vemos nuestras caritas. ¿Ahí? Ahí estás compartiendo, pero estás compartiendo el PowerPoint, no la presentación. A ver ahora. Sí. Ahí debería verse. No se ve y no sé por qué. Bueno, lo hagamos así, es lo que hay. Anda pasando bolas diapositivas y explicándolas. Disculpen, bueno, lo vamos a hacer así, aunque no es lo ideal, pero ya es tarde y hay mucha gente que te espera. Empieza Sol cuando quieras. Bien. Buenas tardes a todos, yo soy la doctora Pardo, soy cirujana general. Estuve 8 años, soy de Recreo, estuve 8 años en el Hospital Liborio Forte como cirujana de guardia y de planta, así que sé lo que es trabajar en el interior con las cosas que tenemos. Hemos logrado tratar a varios traumas de abdomen, porque como saben, Recreo hay muchas rutas, entonces tenemos mucha accidentología vial. Casos graves y casos de la rutina diaria, como accidentes de moto, siempre tuvimos. Hace 2 años ya estoy acá en el Hospital San Juan Bautista y cada 15 días voy a Recreo, sigo operando, haciendo cirugías programadas y mientras estoy las urgencias que hay. Pablo. Bueno, como objetivo, lo que debemos hacer es reconocer al paciente con riesgo de haber sufrido lesiones abdominales y pélvicas, basándose en el mecanismo de la lesión. Debemos siempre estar alerta, que estamos de guardia, los médicos clínicos que están en una guardia. En el interior hacemos guardia pasiva, los especialistas. Acá estamos siempre de activa, así que es importante que el médico clínico pueda reconocer el peligro que hay en una lesión de trauma de abdomen. Así que bueno, toda esta clase es para ayudarlos a reconocer, sobre todo cuando hay riesgo de vida, cuando son accidentes graves. Aplicar los procedimientos diagnósticos apropiados para identificar las lesiones abdominales, identificar pacientes que requieran consulta quirúrgica, por ejemplo, una posible laparotomía urgente, describir el tratamiento inicial de las lesiones abdominales y pélvicas. Como introducción, ¿qué sería el traumatismo de abdomen? El traumatismo de abdomen es la lesión orgánica producida por la suma de la acción de un agente externo junto a las reacciones locales y generales que provoca el organismo ante dicha agresión. Es la segunda causa de muerte prevenible, siendo la primera causa el traumatismo de tórax. Puede no ser fácilmente reconocido a veces, ¿por qué? Porque tenemos distintas alternativas, por ejemplo, un paciente con intoxicación alcohólica o el uso de drogas, pacientes que tienen ya un traumatismo cráneoencefálico con lesión cerebral, lesión espinal, además tenemos lesiones de estructuras adyacentes, por ejemplo, a costillas, a vértebras, entonces es más difícil identificar si hay o no traumatismo abdominal. Y bueno, en el trauma de abdomen puede haber una gran cantidad de sangre en la cavidad abdominal sin que nos den cambios evidentes en dimensiones abdominales y signos de irritación peritoneal.
Por eso algunas veces se puede demorar al diagnóstico y ese es el peligro de que corre el paciente, porque de ser algo que puede ser simple puede llegar a terminar con la muerte. En toda urgencia, obviamente, siempre debemos seguir las bases de la TLS, que ya todos deberíamos saber. El A, B, C, D, E, el A, control de la vía aérea, control de la columna cervical, el B, de respiración y ventilación, el C, el que nos compete a los cirujanos, es la circulación con control de la hemorragia, el D, si hay o no déficit neurológico, y el E es la exposición y control del medio ambiente. Todo esto ya se realiza en la sala cuando ya el paciente ingresa al hospital. Todo lo previo, lo prehospitalario, obviamente es del servicio de emergencia. Debemos capacitar a los enfermeros y a los médicos, los que van a socorrer al paciente, para que ya dentro de la ambulancia empecemos a implementar la TLS. Como revisión primaria, lo que dijimos que nos compete a los cirujanos es la evaluación de la circulación. Una vez que ya todo el paciente está estabilizado, está bien la ventilación, ya viene generalmente con el collar cervical, ya tenemos tiempo para detectar precozmente si hay hemorragias ocultas en el abdomen o la pelvis. Generalmente, depende del tipo de traumatismo, vamos a tener o ambas, o si es un politrauma grave, podemos tener lesiones de cráneo, cervical, tórax, abdomen. Entonces el paciente ya aumenta su grado de gravedad. El mecanismo de la lesión deberíamos identificarlo, porque eso nos ayuda a pensar en dónde estará la localización de la lesión adentro del abdomen o la pelvis. No es lo mismo, o sea, un accidente de una moto, una caída de bicicleta, o una herida de arma blanca, a un vuelco, un accidente en la ruta, un choque en la ruta, que obviamente la intensidad de la energía recibida es mayor. Entonces, sabiendo eso, podemos pensar ya en la localización y el estado hemodinámico del paciente. Hay que determinar la prioridad del método de evaluación del abdomen y pelvis, que es lo que tenemos en el lugar donde trabajamos. Para esto debemos saber la anatomía del abdomen, cómo se lo divide, para saber si es anterior, si es posterior, en el dorso, en los flancos, o si la lesión puede estar en la cavidad pelviana. Como límite de la cara anterior del abdomen, lo tomamos en una línea imaginaria que pasa por las dos mamilas, y abajo la arcada inguinal y el pubis. El límite lateral es la línea axilar anterior, y ahí me va a comprender los flancos, que es entre la línea axilar anterior y la posterior. En la parte del dorso es una línea imaginaria que pasa sobre la parte inferior de las escápulas y la pelvis por debajo. Las del costado ya las dijimos. Y bueno, ahí tenemos más o menos los órganos que podemos encontrar si es que pensamos que hay una lesión en el abdomen anterior, en el abdomen posterior o en la pelvis. Recordamos que siempre las lesiones provocadas en los flancos son, como hay muchos músculos, es como menos probables, digamos, a que se provoque. Para clasificar el trauma de abdomen debemos hacerlo en una clasificación que es el trauma cerrado y el trauma abierto. Dentro del trauma cerrado, que es frecuente, podemos tener el mecanismo de la lesión, puede ser un impacto directo, como vemos en la imagen, puede ser un golpe de puño, puede ser una caída de su misma altura, puede ser una caída de bicicleta, de moto, o sea que tenemos varios mecanismos de lesión que me pueden provocar un trauma en el abdomen. Ya vamos a ver qué órganos son más frecuentemente lesionados. Puede ser lesiones por cizallamiento o desaceleración, en el caso de, ahí se muestra la imagen, en el caso de accidentes de auto.
Los órganos con mayor frecuencia lesionados en el trauma cerrado tenemos el vaso en un 40-45%, le sigue el hígado en un 35-45%, el intestino delgado en un 5-10%, y la incidencia de los hematomas retroperitoneales es un 15%. La causa más frecuente de este trauma cerrado son los accidentes de tránsito. En el trauma abierto, ahí lo dividimos en dos. Hay un mecanismo de lesión que es por herida de arma blanca o por un arma de fuego de proyectiles de baja velocidad, que lo que hacen es causar un daño al tejido por laceración o corte. Y después tenemos las lesiones por arma de fuego de proyectiles de alta velocidad, que lo que hacen es transfieren mayor energía, o sea que hay mayor daño a los órganos abdominales, causando mayor daño a los tejidos por cavitación temporaria. Acá tenemos ejemplos de los órganos más lesionados con herida de arma blanca. El 40% el hígado, el 30% el intestino delgado, 20% el diafragma y en un 15% el colon. Siempre debemos ver, porque generalmente, lamentablemente, no hay una sola herida, sino puede haber múltiples heridas de arma blanca, entonces hay que examinar bien todo el paciente. En la herida de arma de fuego, los órganos con más frecuencias que se lesionan es el intestino delgado en un 50%, el colon en un 40%, el hígado en un 30% y luego las estructuras vasculares en un 25%. Luego tenemos las lesiones por explosión. Estas lesiones pueden causar tanto heridas, traumatismo cerrado como abierto, por fragmentos que explotan y salen, o las contusiones porque el paciente es lanzado y puede provocar, puede ser golpeado o lanzado y provocar lesiones contusas. Bueno, luego que logramos identificar y ya sabemos la clasificación del trauma de abdomen, lo que debemos hacer es la revisión primaria sistemática, que ya estuvimos diciendo, es el A, B, C, en este caso, como hemos reiterado, a los cirujanos nos importa mucho y nos llaman por el tema de la valoración, si hay o no problemas en la circulación, en el sangrado. Tenemos dos opciones: que el paciente esté con un shock no hipovolémico, puede ser todas las otras alternativas de shock, puede tener un shock cardiogénico, puede tener taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, un shock neurogénico o un shock séptico. Si el paciente está hipovolémico, o sea que ya nos indica que puede haber un sangrado importante en el abdomen o la pelvis, tenemos un paciente agónico, puede estar hemodinámicamente normal o hemodinámicamente anormal con todos los signos que provoca, que son la taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria y disminución de la presión arterial sistólica por debajo de los 90. Bueno, hablamos de la historia y saber cómo fue. Esto lo podemos ir haciendo mientras vamos atendiendo al paciente, mientras vamos haciendo las inspecciones, la evaluación, tratar de recibir información de la gente que trae el paciente, como por ejemplo, la velocidad que iba el vehículo es importante, el tipo de colisión, porque no es lo mismo si un impacto fue frontal, lateral, un impacto trasero, o si iba un accidente en ruta, o si fue un vuelco, cómo está deformado o no el auto, eso nos indica el grado de la energía cinética, si usó o no dispositivos de seguridad, si hubo o no despliegue del airbag, si hubo víctimas, otras víctimas, si había más pasajeros. Todos esos son datos muy importantes. Si un paciente se cayó de altura, debemos saber, averiguar. No es lo mismo que se caiga de 1 metro a 5, a 10, a 13. Entonces debemos siempre preguntar y saber toda la historia del accidente. Si hubo herida de arma de fuego o arma de blanca, la distancia, el número de heridas de arma de fuego o de arma blanca. Todos esos son datos que debemos ir
recabando a medida que vamos viendo al paciente cuando ingresa. Bueno, después pasamos a examinar al paciente. En el examen físico, la inspección es lo primero que hacemos. Debemos observar el abdomen, si tiene alguna deformación, si tiene algún hematoma, si está bombado en algún lado. Obviamente, un paciente con trauma, dolor va a tener. Debemos ver si hay lesiones, como se ve ahí, por cinturón de seguridad. Entonces ya ahí empezamos a sospechar y vamos viendo posiblemente dónde estaría la lesión adentro. Y debemos hacer en la inspección es ver todo el abdomen y tratar con cuidado de dar vuelta al paciente para ver, por ejemplo, si hay una herida de arma de fuego, si hay detrás en el dorso, herida de arma blanca, herida de arma de fuego, orificio de entrada, de salida, cuántos hay, eso en cuanto a la inspección. En la ocultación, generalmente, la presencia de líquido, sangre, me puede generar un hilio intestinal. Por eso es importante que el médico que recién ingresa al paciente y lo siga viendo. Esto es un tratamiento multidisciplinario. No es que yo recibo al paciente siendo médico de la urgencia, llamo al cirujano y me desaparezco. No, tenemos que seguir estando porque el primero que hace va a saber valorar con el tiempo y los minutos si el paciente se descompensa. Por ejemplo, en el comienzo puede haber ruidos hidroaéreos y después pueden desaparecer. Entonces es importante que el médico que recién lo recibe el paciente siga estando para el control periódico. En la percusión y la palpación debemos evaluar los signos de irritación peritoneal. Generalmente cuando hay neumoperitoneo vamos a tener timpanismo, cuando hay hemoperitoneo, por eso se sospecha de líquido, a no ser, puede ser sangre, bilis, materia fecal, líquido gástrico, puede provocar una matidez, y también no debemos perder en cuenta que si es una mujer debemos palpar si es que no está embarazada. Bueno, otro dato importante que debemos saber es cómo valorar la estabilidad pélvica. Ahí están las maniobras. Esto es un paciente, el que se ve la tomografía con reconstrucción 3D ósea. Es un paciente que tuvimos en el Hospital San Juan Bautista, hará unos 3 meses. Fue un accidente de una moto versus una camioneta, de un chico de 19 años, con semejante fractura. Ahí vemos fracturas, y hasta pubiana, fractura de las dos ramas isquiopubianas, fractura del sacro, y con unas lesiones en la parte blanda, que ya vamos a ver la foto, muy importante, lesiones del periné. Cabe decir que las fracturas pélvicas provocan mayor cantidad de sangrado, así que los pacientes generalmente rápidamente se descompensan. Este es el paciente de la tomografía que vimos recién, tenía lesión completa de uretra, ahí se puede observar los testículos, lesión de vejiga, y la misma fractura ósea también me provocó un daño en el recto. Por eso debemos ver bien el paciente, debemos ver si hay sangrado en la uretra, debemos ver los testículos para ver si no hay colección de sangre, debemos hacer el tacto rectal para ver si no viene sangre. Todos esos son signos que debemos examinar, ver bien para después empezar a sospechar dónde estaría la lesión. Obviamente un paciente con una fractura de pelvis hay que tratar de cinchar la pelvis para que no se siga abriendo y tratar de que esos vasos sanguíneos que están sangrando dejen de sangrar. Es una maniobra que debemos hacerla de comienzo, antes de mandar al paciente a tomografía o hacer algún otro estudio. Estos son anexos al examen físico que debemos también ir haciendo todo al mismo tiempo, de colocar una sonda nasogástrica. Obviamente no la vamos a colocar cuando hay un trauma facial o un trauma cráneoencefálico grave, pero sí nos va a servir para descomprimir el estómago previo al lavado peritoneal diagnóstico. Debemos extraer el contenido gástrico
ahí vamos a ver si es que hay contenido hemático, podemos pensar en una lesión del estómago o del duodeno. Debemos, también lo que hace la sonda nasogástrica, si son pacientes que obviamente están con el sensorio deprimido, hay disminución del riesgo de broncoaspiración, así que cuando se pueda hay que usarla, hay que ponerla. Lo otro que podemos hacer es la sonda vesical, que lo que hace es aliviar la retención urinaria. Pensemos de que son pacientes que siempre apenas llegan a la guardia, uno lo que hace es tratar de expandir usando expansores, sueros, entonces hay que controlar siempre la diuresis de ese paciente. Vemos por la sonda vesical hematuria macroscópica, ya podemos llegar a pensar que hay algún nivel de lesión en los riñones, en la uretra, en el uréter. Hay que descomprimir la vejiga antes de hacer el lavado peritoneal diagnóstico. Y bueno, el control de la diuresis, que ya lo dijimos, que nos indica la perfusión tisular, o sea que es un signo importante para ver la evolución del paciente. Acá le aclaramos que con preparación y un trabajo en equipo bien organizado, el examen físico puede hacerse en muy poco tiempo. El paciente con un estado hemodinámicamente alterado puede hacerse una evaluación con FAST, que es la ECOFAST, ya lo vamos a explicar, o el lavado peritoneal diagnóstico. Otros estudios que podemos realizar, la radiografía de tórax, ahí nos vemos una foto donde estamos viendo un neumoperitoneo. La primera es por una herida de arma blanca, hacemos la radiografía, primero ocultamos el paciente y eso nos indica de que debemos, lo que sí no debemos hacer es inspeccionar la herida como se haría en una herida abdominal. En el tórax no debemos tocarla, digamos, ni introducir el dedo. Después hacemos la ecografía, que es FAS, quiere decir que es la ecografía focalizada en trauma. Ahora se le agregó el E, que además nos sirve para ver la parte torácica, a ver si hay derrame pleural o si hay neumo o hemo. El lavado peritoneal diagnóstico, ya vamos a hablar un poquito más de eso, y en lugares donde tenemos se puede hacer tomografía axial computada. Obviamente en el interior no tenemos para hacer tomografía, nos tenemos que valer de la ecografía. Es muy importante que un cirujano sepa por lo menos diferenciar si hay líquido o no hay líquido, si vemos algún órgano roto o no. No es tan difícil, deberíamos todos hacer algún tipo de preparación y curso en ecografía porque esto nos salva bastante. ¿Qué es lo que debemos ver en una ecografía? También la podemos hacer en 10 minutos, el ecógrafo lo podemos llevar a la sala de urgencia, así que es un método que deberíamos hacer y es fácilmente reconocible el sangrado. Podemos ver, ahí en la foto se ve el espacio hepatorrenal o la bolsa de Morrison, donde vemos ese líquido negro, eso me indica de que hay líquido libre, sangre, en este caso en un trauma. Debemos ver ese lado, entonces en el lado derecho, en el lado izquierdo vemos el espacio que hay entre el vaso y el riñón, es pleno renal. Luego nos vamos al Douglas para ver si hay líquido perivesical. En el epigastrio lo que hacemos es ver si hay algún taponamiento cardíaco o derrame pericárdico. Y el E ya les dije que es para ver si hay líquido o aire en la pleura. Bueno, el lavado peritoneal diagnóstico, debo reconocer que no se usa mucho después de que tenemos TAC y apareció la tomografía, no se usa tanto. Es importante, esto nos ayuda, por ejemplo, cuando en la tomografía no podemos ver o no la podemos hacer o no tenemos, se puede hacer, lo único que debe ser realizado por un equipo quirúrgico, un paciente que esté hemodinámicamente descompensado, tenga múltiples lesiones por trauma cerrado y no sabemos dónde está la lesión, podemos hacer este procedimiento. Cuando no se dispone de eco o TAC,
y un paciente compensado con trauma cerrado estaría indicado. Ahí les aclaro que rara vez se usa. Tiene contraindicaciones relativas, que son las cirugías abdominales previas, grandes, una obesidad mórbida, un paciente con cirrosis avanzada o cuando hay alguna alteración de la coagulación. Pero nos indica, si ponemos líquido, hacemos el lavado, aspiramos y vamos a ver si viene sangre, si viene bilis, si viene líquido gástrico, si viene materia fecal. O sea que nos serviría para cuando no tenemos otro medio de diagnóstico. Luego, la tomografía axial computada. En grandes hospitales obviamente hay, y nosotros acá en el Hospital San Juan Bautista tenemos guardia 24 horas de tomografía, entonces cuando llega un paciente, una vez que lo estabilizamos, le hacemos la tomografía. Ahí se ven imágenes en la primera, donde hay un hematoma hepático, trauma hepático. En la segunda vemos un trauma renal, y en la tercera vemos un trauma esplénico. Requiere de tiempo, se usa solo en pacientes hemodinámicamente compensados, brinda información sobre lesiones de órganos específicos y su extensión, la extensión del sangrado, y también nos sirve para ver lesiones de órganos retroperitoneales y pelvianos, que en los retroperitoneales la ecografía no nos funciona bien. Acá tenemos una tabla para ver las ventajas, desventajas y las indicaciones entre estos tres que estuvimos hablando, en el lavado peritoneal diagnóstico, la ECOFAS y la tomografía. Las ventajas del lavado peritoneal, que es un diagnóstico temprano, es rápido, tiene un 98% de sensibilidad, detecta una lesión intestinal, que por ahí la tomografía y la eco no lo pueden demostrar, y no requiere transportar al paciente, lo hacemos en la sala de urgencia. Las ventajas de la eco, diagnóstico temprano, es no invasivo, es rápido, es repetible. La ecografía la podemos repetir cada 30 minutos para ir viendo si es que sigue el sangrado, si se mantiene. Tiene un 86 a 96% de sensibilidad y también no requiere transporte, o sea que se puede usar en el sitio de donde estamos tratando al paciente, en el shock room. La tomografía tiene un diagnóstico más específico del tipo de la lesión, tiene un 92 al 98% de sensibilidad y es no invasiva. Las desventajas del lavado peritoneal diagnóstico: es invasivo, tiene baja especificidad, falla en la evaluación de las lesiones diafragma y de retroperitoneo, como ya dijimos. En cambio, el ECOFAS es operador dependiente, hay distorsión cuando hay aire, sabemos bien que cuando hay aire nos juega en contra para la ecografía, falla en la evolución de las lesiones de diafragma, de intestino delgado y de páncreas, cuando hay gas no se le puede observar. La tomografía tiene como desventaja el costo, el tiempo, puede no percibir lesiones de diafragma, de intestino delgado y páncreas, y requiere transportar al paciente hacia el tomógrafo. La indicación de la LPD: un trauma cerrado, inestable, trauma penetrante. Las indicaciones de la ECOFAS: es un trauma cerrado, inestable, y la tomografía, las indicaciones: un trauma cerrado, estable, traumas penetrantes en dorsos o francos. Acá tenemos un algoritmo en el manejo del traumatismo abdominal cerrado. Por ejemplo, cuando hay un traumatismo cerrado, si el paciente está con inestabilidad hemodinámica y tiene signos abdominales patológicos, hacemos una laparotomía urgente. Si no hay signos abdominales patológicos, tenemos tiempo de hacer un lavado peritoneal diagnóstico o un ECOFAS. Si el traumatismo cerrado está estable hemodinámicamente, obviamente nos da tiempo para estudiar bien el paciente, para hacer el ECOFAS, para hacer una tomografía si es posible. Si esto me da positivo, o sea que me objetiva si hay lesión en hígado, vaso, lo que sea, lo llevamos a hacer una laparotomía urgente, y si la eco o el ATAC me da negativo, lo vamos a expectar. En el traumatismo abdominal abierto, debemos
diferenciar si es por arma de fuego, no lo dudamos, laparotomía urgente. Si es por arma blanca, depende de la estabilidad del paciente. Si hay inestabilidad hemodinámica y peritonismo, laparotomía urgente. Si hay estabilidad hemodinámica, pero no hay peritonismo, debemos diferenciar si es una herida penetrante, hacemos la tomografía, lavado peritoneal, si esto me da positivo, si vemos alguna lesión, laparotomía urgente. Si la herida no es penetrante, o sea que no penetra el peritoneo, debemos expectar y observar al paciente. Esto lo deberíamos tener siempre presente, que no todo paciente que tiene un trauma de abdomen, ya sea abierto o cerrado, de una de entrada merece una laparotomía. Acá tenemos indicaciones de que sí, sí o sí hay que hacer una laparotomía. Por ejemplo, un trauma abdominal cerrado, con hipotensión, con una ecofaz que sea positiva, o hay evidencia de sangrado intraperitoneal, laparotomía. Un trauma abdominal cerrado o penetrante con un lavado peritoneal diagnóstico positivo, laparotomía. Un paciente que está hipotenso con una herida abdominal penetrante, igual. Heridas por arma de fuego que atraviesa la cavidad peritoneal o el retroperitoneo visceral vascular, también hay que laparotomizarlo. Si hay una evisceración, obviamente va a la laparotomía. Si hay sangrado de estómago, que lo podemos objetivar por la sonda nasogástrica, si hay sangrados por el recto o por el aparato genitourinario, por trauma penetrante, hay que hacer la laparotomía. Si el paciente está peritonítico, hay reacción peritoneal, hay signos de que hay peritonitis, hay que operarlo. Si vemos en la radiografía aire libre, si vemos en la tomografía aire libre, aire retroperitoneal o ruptura del diafragma, hay que llevarlo a quirófano. Y en la tomografía, con contraste, muestra, por ejemplo, una ruptura del tubo digestivo, si hay lesión intraperitoneal de vejiga, si hay la lesión del pedículo renal, o lesión parenquimatosa visceral grave. En trauma cerrado o abierto hay que hacer la laparotomía. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido. Estamos, si necesitan hacer alguna consulta o preguntas. Bien, perfecto. Impresionante, Sol. Impresionante. Extraordinaria clase, espero que les haya gustado a todos. Hay muchísima gente afuera del aula y que pueda preguntar directamente, así que, por ejemplo, está el doctor Mario afuera y no puede hablar, pero puede escribir la pregunta que tenga. Yo voy a atacarte con un par de preguntas. ¿Cómo sería lo ideal? ¿Cómo sería a ver, para que lo entiendas bien, cómo sería la forma ideal de un médico de trinchera para esperar al cirujano? ¿Vos qué esperarías? ¿Vos qué dirías? Así está bien, yo estoy contento de que me esperó así el doctor a que yo llegue y decida qué voy a hacer. Obviamente que apenas comienzo, recibo el paciente, siga todas las normas de la TLS, la A, B, C, D, E, que estuvimos diciendo. Eso cualquier médico lo debería implementar. Entonces, ya cuando el cirujano llega, en el caso, como explicaba, del interior, hacemos guardia pasiva. Entonces tenemos unos minutos en llegar al hospital. Que el paciente ya esté con la vía, siempre se colocan 2 vías de grueso calibre, con AO 14 o 16 si se puede, que sepa si el paciente está hipotenso o no, si está taquicárdico, si aumenta la frecuencia cardíaca, si aumenta la frecuencia respiratoria. Todos esos datos son muy importantes y que sepa la diferencia de cuando él los recibió a cuando uno llega para ver si es que hay algún cambio, si el paciente se mantuvo, se empeora o si se mejora. Si hay obviamente algún Y, tipo de sangrado activo que trate de controlar la hemostasia hasta que uno llegue. y en el caso de que no hubiera cirujano y lo tiene que derivar, ¿cómo lo prepara para ser derivado? Yo sé que yo sé que es una cosa excepcional y trágica para un médico que tenga que derivar algo así, pero bueno,
dame 2 o 3 tips que las cosas que tienen que hacer sí o sí para que la derivación sea efectiva. Control de la vía aérea, siempre. Si hace falta intubar al paciente, habrá que hacerlo. Eso primero, obviamente control de la columna cervical, como dijimos, las normas de la TLS, y la circulación, por eso si hay algo sangrando externamente, lo podemos hacer. Si vemos que hay una lesión de pelvis, le podemos hacer una cincha con una sábana, con un cinto, con cintas, con lo que tenga a mano. Eso puede salvar la vida del paciente hasta que llega a 200, 300 kilómetros hasta la capital, hasta el centro de mayor complejidad. Si tenemos un ecografista o si el médico puede hacer una ecografía, eso sería ideal, porque ya sabemos dónde más o menos está el daño. Entonces, para hablar por teléfono y al centro de mayor complejidad, decir, va un paciente con un trauma abdominal, posible lesión hepática, cosa de que ya lo estén esperando, ya tenga el quirófano listo. Obviamente las vías que dijimos, de grueso calibre, cosa de pasar volumen, pasar expansores, eh, tipificar y ver si hace falta y tenemos sangre disponible para el traslado, sería lo ideal para que el paciente no sufra un shock durante el viaje, porque obviamente podemos tener 2, 3 horas de mínimo de viaje. Y mi última pregunta antes de pasar a las preguntas de la clase, y es una pregunta complicada para que respondas porque a propósito te la hago así. Ya que has tenido tanta experiencia en el interior y ahora estás en la ciudad y ahora te toca el hecho de hacer las dos cosas, la pregunta es, ¿qué nos falta? Y no quiero que me respondas lo normal, con dos mangos, ¿qué nos faltaría en el interior como para que uno pueda estar un poquito más cubierto en un caso así? Obviamente, si me decís tomógrafo, ya entiendo eso. Yo te hablo de otras cosas, te hablo de qué es lo que podemos arreglar nosotros como médicos comunes para que la práctica sea un poquito más efectiva como para que los resultados sean otros. ¿Entendés lo que te quiero decir, Sol? Sí, Porque yo yo estoy creo seguro que que vos sabés la respuesta, porque la viviste. Pues si puta, si tuviéramos esto, la cosa cambia. Eso es lo que quiero que me digas, aunque sea políticamente incorrecto. bien. Yo estuve 8 años en Recreo, bueno, soy de ahí, así que tengo mi corazoncito ahí puesto en el hospital. Con nada salvamos vidas. Pero bueno, tuvimos grandes cambios. Ahora tenemos arco en C, que antes no teníamos, podemos hacer muchas otras cirugías, pero bueno, uno tiene que subirse a la ambulancia, ir a buscar al paciente, venir, atenderlo, entrarlo a quirófano, operar, salir de ahí con un paciente intubado, trasladarlo 200 kilómetros, así que es estar casi 10 horas con un paciente, pero sea, estar pendiente desde que venga hemoterapia, que vos estás operando y estás diciendo ponele tal cosa, ponele tal droga. Lo que creo que nos falta en el interior es más especialistas, más gente formada, pero bueno, con lo poco, casi nada que tenemos, nosotros teníamos ecografía, entonces no tenemos ecografista de guardia, tenía que hacer yo la ecografía, yo decidir si había sangre y yo decidir si entraba a quirófano. Y hemos tenido, gracias a Dios, salvamos muchas vidas, pacientes graves con lesión hepática, rotura de vaso, asociado al trauma de tórax, que hacen neumotórax, o sea que además hay que poner el tubo y ya en el mismo acto abrir y sacar el vaso, por ejemplo. Muchas veces tuvimos lesiones hepáticas, lesiones complejas, que una hace la cirugía de control de daños, que no sé si todos saben, que es una primera cirugía que se hace en primera instancia, un paciente chocado, donde si hay, por ejemplo, una lesión hepática, lo que hace es poner una compresa, cosa de comprimir y taponar, cosa de parar el sangrado para poder así, un abdomen abierto y contenido, derivarlo a un centro de mayor complejidad. Así que
se pueden hacer cosas, pero sí hacen falta más especialistas. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos anestesista que ya no tiene la edad de estar y realmente sigue estando y enfermo, ya debería estar jubilado y sigue estando, pero bueno, es difícil estar sin un apoyo de tener yo acá, no opero sola nunca. En recreo operaba con mi instrumentadora, todo tipo de cirugías, me ha ayudado una ginecóloga, me ayudó la traumatóloga, me ayudó un clínico, o sea, en el lugar de tomar las decisiones, uno está solo. Y eso, digamos, va, te causa, digamos, viste, una alteración. Pero bueno, hay que conseguir especialistas para el interior, porque eso creo que debería ser. Podemos tener un tomógrafo, pero si no tenemos quien sepa ver la imagen, eh, no hacemos nada. Entendiste perfectamente la pregunta con trampa que te hice. Pero ¿por qué te hago esta pregunta? Porque lo que vos acabas de narrar, con toda la crudeza que lo acabas de narrar, y toda la clase que has dado, ocurre acá y ocurre mucho peor en el interior, porque acá hay traumatismos y accidentes todos los días, pero en el interior también. Y ¿Sí? es mucho, como cirujano en el interior, y me encantaría que estuviera Mario acá, porque Mario nos podría, desde Andalgalá o Oscar desde Belén, pueden decir lo mismo que vos, exactamente lo mismo, y ellos te doblan en años, pero también te doblan en experiencias horripilantes, de salir todo ensangrentado a llorar al pasillo. Pero ¿por qué hago esto? Porque lo que vos acabas de decir sin que nos hayamos puesto de acuerdo es lo que quería que dijera. Es mostrar crudamente, el desnudar lo que pasa, desnudar eh, las debilidades del sistema, la de tener un anestesiólogo enfermo. Yo lo conozco mucho, el doctor Martínez es un héroe de la medicina de Catamarca, porque con todas sus enfermedades y sus cosas sigue estando al pie del cañón. Pero como él, puedo decir a muchísimos. Entonces, los que han estado con nosotros estas 15 clases saben lo que yo pienso de los médicos del interior y la devoción que yo tengo, porque sé que es muy fácil hacer medicina acá. Es muy fácil. Es muy complicado hacer medicina fuera de Catamarca, porque es el interior del interior, y el interior del interior es, como todos los interiores, muy olvidado. Como debe ser muy fácil hacer medicina en el Hospital Austral en Buenos Aires. Pero esos que juzgan lo que hacen los médicos de Catamarca estando en el Hospital Austral, tal vez nosotros no debemos eh, replicar el juzgamiento del médico de la capital hacia lo del interior. Al contrario, uno tiene que entender de qué estamos hablando cuando hablamos del interior. Por eso es tan bueno lo que acabas de decir, Sol. Y por eso es tan buena la clase que has dado, porque realmente, clase de nivel top. Bueno, dejo de hablar porque no soy yo la persona acá. ¿Alguna pregunta? De los que están conectados, ¿alguna pregunta? Porque los cirujanos me han quedado todos afuera. ¿Tenés algo más para agregar, Sol? No, solo pedirle a los médicos que están ahí que obviamente hay que seguir perfeccionándose, siempre hay que seguir, esto va cambiando, todas las normas, cada vez hay cosas distintas, entonces no hay que quedarse, ahora que tenemos esto de la tecnología nos ayuda muchísimo a seguir haciendo cursos, a seguir perfeccionándonos, a tratar de hacer lo mínimo en ecografía, por ejemplo, si estamos solos nos sirve. Así que eso es lo que me interesaría. Y después, que haya una buena relación entre profesionales, que tengamos a alguien de confianza a quien podamos llamar acá en la capital,
ahí te mando un paciente con tal y tal características, cosa que uno se involucra un poco más y no, digamos, sacarse de encima el paciente. Hoy en día la tecnología, yo lo he dicho mucho, es muy complicado hacerlo. Yo pensé que era más fácil, pero no todo el mundo está dispuesto y tampoco podemos cargar las tintas sobre solo un grupo muy chico de personas, pero hoy en día con la tecnología se puede rápidamente acceder al teléfono de un especialista estando en la capital, uno estando en el interior y preguntarle cualquier cosa. Hoy con la videollamada le podés mostrar lo que está pasando. Hoy con la videollamada podés que vea la cirugía que estás haciendo y decir dónde voy, porque acá me trabé y no sé cómo salir y por ahí alguien te dice, no, mira, busca acá, busca allá. Hoy en día hay que usar la tecnología. Si Dios quiere, el año que viene vamos a hacer un gran grupo de telemedicina para que nos ayudemos todos entre todos. Esperemos que ese grupo no se tergiverse y termine siendo cualquier cosa. Es muy complicado meter 1.300 médicos en un grupo. Muchos se van a ir, obviamente, pero la gente que realmente lo va a necesitar, sobre todo la persona que está en el interior sola con su alma tratando de hacer la mejor medicina que salga, siempre va a saber que puede tener un neurólogo, un cirujano de cabeza y cuello a la mano, decirle, ¿qué hago con esto? ¿Qué le doy? Tengo un chico convulsionando, hice todo lo que sé, ¿qué más le hago? Así de simple. Tengo un par de preguntas, se reactiva un poco el chat, déjame ver si... Hay pregunta Cristian desde Belén. Sí, ¿Cuál es tu postura con respecto al manejo de y ahí me quedo y no sé, de la de la presión presión arterial. arterial en un trauma hepática con hematoma y sangrado? O sea, si le subís la presión por el shock o le bajás la presión para que no sangre más. Eso es lo que debe decir. Sí, sí, Cuando hay que está el tratar paciente en de, la guardia, cuando está, porque tenés el chocado y si le levantás la presión te peor. Está claro puede eso. sangrar más, sí. Hay que, obviamente en un paciente así hay que hacer, si tenemos la posibilidad, hay que, eso es indicación de la paratomía para controlar el sangrado. Está bien, Si está no bien. El tema tenés, es mientras llega el cirujano, ¿qué haces? claro, obviamente hay que, bueno, lo que dije, poner las vías lo más grueso posible, pasar volumen, pero tampoco tanto para que me aumente la presión y aumente el sangrado. Hay que tratar de mantener la presión media. Aquí da más presión media, Sol. Y lo más cerca a los parámetros normales. No hay que ni subirla ni la hipotensión porque me puede dar una hipoxia. Lo más Sí, cerca yo posible. ahí agregaría una cosa de muchos años de reanimar. Yo siempre digo que hay que mantener la presión de perfusión del riñón y del cerebro. Y eso se consigue con 80 sistólica. Con 80 sistólica, vos decís, no tengo 120, pero si tenés 80, por lo menos cerebro y riñones se están perfundiendo. Eh, Pensando en que si se vas a 120 te puede sangrar mucho más. Sí. Pero bueno, hay que mantenerlo en 80, porque siempre se te Ujú. baja. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, Sol, verdaderamente. Eh, Espero que el viernes que viene en nuestra última clase la puedan disfrutar, puedan contestar las preguntas estas que nosotros les mandamos. Hay un mensaje nuevo ahí está, dame 2 minutos que tengo un mensaje. Eh, el doctor Carvajal, el jefe de los pediatras, dice que el niño, como es difícil evaluar porque no se puede hablar, cuando hay signos de descompensación hemodinámica sospechamos ruptura de órganos sólidos. Perdón, Sol, pero ahí está. Y si tiene signo peritoneal, sospechamos lesión de vísceras huecas. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, Tal sí. cual, tal cual.
Así es. Muy bien. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Nos vemos. Muchas El viernes gracias. que viene es la última. Y ya lo dejamos tranquilo hasta fin de año. Hasta luego. Nos vemos.